Bienvenidos a otro episodio de nuestro curso de cálculo. Continuamos nuestra serie sobre las funciones en varias variables. Hoy terminaremos el tema de límites y continuidad en el espacio euclidio n-dimensional Rn para cualquier función multivariada. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En nuestro episodio anterior vimos cómo calcular límites de funciones básicas. La propiedad que nos permite hacer esto es la continuidad del campo escalar en el punto límite. Cuando hay problemas de dominio, usamos tres métodos diferentes. En los límites iterados, calculamos primero el límite con una variable y luego con la otra. Si los límites iterados no coinciden, el límite en dos variables no existe. Un segundo método consiste en cambiar de trayectorias. Aunque usemos curvas diferentes para aproximarnos al punto del límite, los límites deberían coincidir. Como al cambiar de trayectoria los límites difieren, en este ejemplo en dos variables el límite no existe. En resumen, si el límite en dos variables existe, los límites iterados coinciden, y si el límite en dos variables existe, aunque cambiemos de trayectoria debemos obtener el mismo resultado. Entonces, los métodos de límites iterados y cambio de trayectorias sirven para descartar cuando un límite no existe. Finalmente, cuando los límites iterados coinciden, y lo mismo ocurre al cambiar de trayectorias, podemos sospechar que el límite en dos variables sí existe. Para determinar esto, sin usar la fórmula epsilon delta, cambiamos a coordenadas polares. En este cambio, la función queda en dos variables, pero el límite depende solamente del radio. Los límites de campos escalares, en más de dos variables, se calculan de modo similar. Siempre que se pueda realizar la sustitución ingenua, este es el método preferido. Cuando tengamos una función problemática, podemos utilizar los métodos ya descritos. En general, el método para calcular límites con más de dos variables es el mismo. ¿Qué sucede cuando tenemos un límite de una función multivariada? Ya hemos visto, en términos de su fórmula lógica, que la definición no cambia. Para comprender el límite, sin embargo, es mejor escribirlo. En otras palabras, cada una de las n coordenadas de un vector de la imagen es un número que está en función de las m coordenadas del espacio de partida. Cada coordenada y sub j del espacio de llegada es un campo escalar en m variables. Escrito de esta manera, un límite en varias variables es un vector cuyas entradas son límites de campos escalares. La igualdad se da cuando ambos lados existen, de tal manera que el límite en varias variables existe siempre que los límites en cada coordenada también existan. Veamos esto más de cerca con algunos ejemplos. Consideremos la siguiente función en dos variables. La función va del plano R2 en el espacio tridimensional R3. En consecuencia, f depende de dos variables, x, y sus imágenes tienen tres coordenadas. Las coordenadas de la función son todas polinomios en las dos variables x, y. Los límites en varias variables se resuelven coordenada a coordenada, y cada coordenada es el límite de un campo escalar que es una de las proyecciones de la función fxy. Como las tres coordenadas son polinomios, se trata de campos continuos. Para evaluar los límites, entonces, podemos sustituir el valor del punto en cada variable y sobre las tres coordenadas. En resumen, para calcular el límite, podemos aplicar la sustitución ingenua sobre cada coordenada. Esto que acabamos de notar, en realidad, es un comportamiento de todas las funciones multivaluadas. Teorema. Una función multivaluada es continua si y solo si todas sus coordenadas son campos escalares continuos, es decir, si y solo si es continua coordenada a coordenada. Entonces, para cada función multivaluada, digamos de Rm en Rn, cuando la función es continua y queremos calcular un límite, puesto que el límite multivariado es el vector de los límites coordenada a coordenada, basta evaluar cada una de las funciones coordenadas en el punto límite.
Esto, por supuesto, nos da el valor de la función en el punto límite. Veamos otro ejemplo. Consideremos la función de cambio de coordenadas de polares a cartesianas. Respecto de las coordenadas polares, radio y ángulo, esta función tiene coordenadas continuas. Así pues, la función es continua. Para calcular cualquier límite de esta función, es suficiente evaluar en el punto respectivo. Veamos un último ejemplo. Una curva plana es el recorrido de una función de una variable en el plano real, la cual se piensa como un vector de posición de una partícula que se desplaza sobre el plano real. El extremo del vector f de t corresponde a la posición de la partícula en un instante t. Cuando la curva es continua, la trayectoria no tiene saltos. La posición de cualquier punto es igual a su límite. Hay muchos ejemplos de curvas planas continuas. Podemos citar la circunferencia unitaria, que podemos escribir tanto en coordenadas polares como en sus coordenadas cartesianas. He aquí otros ejemplos de curvas continuas que podemos mencionar: las elipses y la espiral de Arquímedes. Ejercicio. Halla el conjunto de puntos para los cuales estas funciones son continuas. Dale pausa al video mientras haces tus cuentas. Luego puedes reanudarlo para verificar tu resultado. Te dejamos algunas pistas para que verifiques tus soluciones. Hemos llegado al final de este episodio. Para este video utilizamos algunos recursos de la Wikipedia e hicimos algunas gráficas con la aplicación Desmos. Para más referencias, te recomendamos el texto de cálculo de Dennis Seeley Warren Wright y el volumen 2 del libro de Tom Apóstol. También puedes mirar otros videos de nuestra serie. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.